Hola, hola, corazones míos. Qué subidón de energía tenerlos de vuelta en este, vuestro canal. Ya sabéis cuánto amo compartir estos momentos con vosotros. Y hoy agárrense fuerte a vuestros sofás porque la bomba que vamos a detonar es de las que hacen temblar los cimientos del fandom turco. Sí, habéis leído bien en el título. Can Yaman y Demet Özdemir. Esos dos soles que iluminaron nuestras pantallas con Erkencikus y que, oh dioses del drama, podrían estar tramando algo que va a reventar las redes sociales. Exactamente. Hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo del mar de la especulación, analizando cada migaja de información, cada susurro, cada mirada robada que nos pueda dar una pista sobre un posible reencuentro. Ya sea en el plano profesional, desatando la locura con una nueva producción, o en el personal, reavivando esa chispa que nos hizo suspirar, estamos aquí para diseccionar cada detalle. Preparaos porque este vídeo es un torbellino de exclusivas, teorías conspirativas y análisis que os dejarán con la boca abierta y el corazón latiendo a mil. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este culebrón digno de las mejores telenovelas turcas, necesito vuestra ayuda, mi pequeña familia. Si aún no os habéis unido a esta legión de apasionados por el entretenimiento turco, ¿a qué estáis esperando? Corred a pulsar ese botón rojo de suscribirse. No olvidéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo cargado de salseo y noticias jugosas. Prometo que no os arrepentiréis. Formaréis parte de una comunidad alucinante donde compartimos nuestra pasión y nuestras teorías más locas. Ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos quema. Como bien sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir no eran solo compañeros de reparto, eran la pareja dorada de la televisión. Su química en Erkencikus era tan intensa que podíamos sentirla a través de la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una electricidad que nos hacía creer en la magia del amor. La historia de Can y Sanem con sus altibajos, sus momentos de humor desternillante y sus escenas de romanticismo puro, nos atrapó desde el primer minuto y nos convirtió en adictos a su historia. Pero como suele suceder en el efímero mundo del espectáculo, después del tsunami mediático y el éxito arrollador, la pareja tomó caminos separados. Cada uno siguió su propia senda profesional y amorosa, explorando nuevos horizontes y persiguiendo sus sueños. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió en el corazón de sus fans. Siempre ha existido ese anhelo, ese deseo ferviente de volver a verlos juntos, ya sea compartiendo escenario o, por qué no, compartiendo sus vidas. Y es que, seamos sinceros, la conexión entre Can y Demet era única e irrepetible. Era algo especial, una fuerza intangible que no se puede fabricar ni simular. Su complicidad era innegable, sus miradas hablaban un idioma que solo ellos entendían y su energía conjunta era simplemente explosiva. Por eso, la simple idea de un reencuentro nos pone los pelos de punta y nos llena de ilusión. En los últimos meses, los rumores sobre un posible acercamiento han ido ganando fuerza, alimentados por pequeñas pistas que han aparecido tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación turcos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mis detectives. Una de las señales más comentadas y analizadas hasta la saciedad es el hecho de que Can y Demet, oh milagro, han vuelto a seguirse mutuamente en Instagram. Sí, lo habéis oído bien. Después de un periodo de silencio y distanciamiento virtual, ambos han decidido reconectar a través de esta plataforma. Un simple follow que ha desatado la histeria colectiva. ¿Será una señal de que han dejado atrás sus diferencias y están dispuestos a reconstruir puentes? ¿O es simplemente un gesto amistoso sin mayor trascendencia? Las apuestas están abiertas. Pero la cosa no se queda ahí. Además de este acercamiento virtual, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos en los que aseguran que Can y Demet han sido vistos juntos en varias ocasiones. Ojo, no hay fotos que lo confirmen. Son solo rumores, chismes que circulan por los mentideros del espectáculo. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y estos rumores son cada vez más insistentes, más detallados, más sospechosos. ¿Será que están intentando mantener un perfil bajo para no levantar sospechas? ¿O es simplemente una estrategia para crear expectación y aumentar el interés mediático? El misterio se espesa. Otro factor que alimenta nuestras esperanzas es el excelente momento profesional que están viviendo ambos actores. Can Yaman ha conquistado Italia con su papel en la serie Viola come il mare, demostrando su talento y su carisma en un mercado internacional.
Demet Özdemir por su parte ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando películas y series que han arrasado entre el público. Unir a estas dos superestrellas en un nuevo proyecto sería, sin duda, un bombazo mediático de proporciones épicas. Imaginen la repercusión, la expectación, la locura que se desataría. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de toda esta historia? Pues bien, ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido los rumores. Mantienen la boca cerrada como si fueran agentes secretos. Can Yaman, cuando ha sido preguntado en entrevistas sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet Özdemir, siempre ha respondido con evasivas, con sonrisas enigmáticas y con frases ambiguas que dejan la puerta abierta a cualquier interpretación. Demet, por su parte, ha optado por un perfil más discreto, evitando pronunciarse directamente sobre el tema. Pero su silencio también habla, ¿no creéis? Ahora bien, seamos realistas y pongamos los pies en la tierra. Aunque todas estas pistas y rumores nos emocionen y nos hagan soñar, es importante mantener la calma y no crearnos falsas expectativas. No hay nada oficial, nada confirmado, nada que nos garantice que un reencuentro es inminente. Podría ser que todo esto sea simplemente una coincidencia, una estrategia de marketing bien orquestada o incluso una simple fantasía de los fans. Sin embargo, como fans incondicionales de Can y Demet, nos permitimos el lujo de soñar con la posibilidad de volver a verlos juntos. Imaginamos una nueva serie, una película romántica, una obra de teatro o cualquier excusa es buena para disfrutar de su talento y de su química. Visualizamos tramas apasionantes, diálogos ingeniosos, escenas cargadas de emoción, todo lo que necesitamos para volver a creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué tipo de proyecto sería el ideal para un reencuentro entre Can y Demet? Aquí es donde las opiniones se dividen y la imaginación vuela libre. Muchos fans sueñan con una secuela de Erkencikus, en la que podamos ver cómo ha evolucionado la relación entre Can y Sanem después de tantos años. Otros prefieren una historia completamente nueva, con personajes diferentes pero con la misma esencia romántica y cómica que caracterizaba a la pareja. Algunos incluso se atreven a proponer un drama de época, un thriller con toques de humor o una comedia musical. Las posibilidades son infinitas. Sea cual sea el proyecto elegido, lo importante es que Can y Demet tengan la oportunidad de volver a brillar juntos y de regalarnos momentos inolvidables. Su talento es innegable, su química es explosiva y su conexión con el público es inigualable. Estoy segura de que cualquier producción en la que participen sería un éxito rotundo. Pero esperad. Porque la cosa no termina aquí. Además de los rumores sobre un reencuentro profesional, también han surgido especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental entre Can y Demet. Prepárense para el salseo máximo. Sí, lo sé, suena a locura. Pero, ¿acaso el amor no es una locura en sí mismo? Algunos fans, los más románticos y optimistas, creen que el distanciamiento entre Can y Demet fue solo una etapa, un paréntesis en una historia que aún no ha terminado de escribirse. Piensan que en el fondo siempre ha existido un sentimiento mutuo, una conexión que no se puede borrar ni olvidar. Y es que, como decía antes, la química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que era difícil creer que no hubiera nada más allá de la pantalla. Sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos, sus sonrisas espontáneas, todo indicaba que había una conexión especial, una chispa que podría encender una llama. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, conjeturas basadas en la esperanza y en el deseo. No hay ninguna prueba que confirme una reconciliación sentimental. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan incondicional de Can y Demet, me niego a perder la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Creo que son una pareja que se complementa a la perfección, que se entienden con una sola mirada y que tienen mucho que ofrecer al mundo. Pero, ¿qué opina la audiencia de todo esto? ¿Cómo han reaccionado los fans ante los rumores de un posible reencuentro? Pues bien, la respuesta es unánime, entusiasmo absoluto. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Can y Demet, de peticiones para que vuelvan a trabajar juntos y de teorías sobre su posible reconciliación. Muchos fans han expresado su deseo de verlos en una nueva serie o película, mientras que otros han manifestado su esperanza de que vuelvan a estar juntos en la vida real. Algunos incluso han creado hashtags y campañas para presionar a las productoras y a los propios actores para que hagan realidad este sueño. En definitiva, la pasión por Can y Demet sigue intacta y la ilusión por un reencuentro es máxima.
Ahora bien, más allá de los deseos de los fans, también es importante tener en cuenta los obstáculos que podrían impedir un reencuentro entre Khan y Demet. No todo es un camino de rosas. Uno de los principales obstáculos es el hecho de que ambos actores tienen agendas muy apretadas, repletas de compromisos profesionales. Can Yaman está inmerso en varios proyectos en Italia, mientras que Demet Özdemir está protagonizando series y películas en Turquía. Encontrar un momento en el que ambos puedan coincidir y dedicar tiempo a un nuevo proyecto conjunto podría ser complicado. Otro obstáculo es la diferencia de intereses profesionales. Can Yaman está apostando por proyectos más internacionales, que le permitan consolidar su carrera fuera de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, se está centrando en el mercado turco, donde tiene un público fiel y una gran reputación. Encontrar un proyecto que satisfaga las ambiciones de ambos y que se adapte a sus respectivos objetivos profesionales podría ser un desafío. A pesar de estos obstáculos, creo que si Can y Demet realmente quieren volver a trabajar juntos, encontrarán la manera de hacerlo. Su talento y su química son un valor seguro, una apuesta ganadora para cualquier productora. Estoy convencida de que muchas empresas estarían encantadas de contar con ellos en sus filas. Además, el hecho de que hayan vuelto a seguirse en Instagram y de que hayan sido vistos juntos en varias ocasiones es una señal positiva. Esto indica que al menos existe una buena relación entre ellos y que están dispuestos a retomar el contacto. Por lo tanto, aunque no hay nada confirmado, creo que hay motivos para ser optimistas. La posibilidad de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir es real y palpable. Y estoy segura de que si se produce, será un acontecimiento que marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. En resumen, hemos analizado exhaustivamente las últimas pistas y rumores sobre un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en el plano profesional como en el sentimental. Hemos visto que hay motivos para ilusionarse, pero también hemos analizado los obstáculos que podrían impedir que este sueño se haga realidad. En definitiva, la pelota está en el tejado de Can y Demet. Solo ellos saben si realmente quieren volver a trabajar juntos y si existe la posibilidad de una reconciliación amorosa. Pero no os preocupéis, mis corazones. Yo estaré aquí al pie del cañón, para manteneros informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Así que seguid atentos a mi canal y no os perdáis ninguno de mis vídeos. Prometo que no os decepcionaré. Y hablando de vídeos, quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este análisis exhaustivo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado diseccionando conmigo todas estas pistas y rumores sobre Can y Demet. Me encantaría saber qué opináis vosotros sobre este tema. ¿Creéis que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Pensáis que existe la posibilidad de una reconciliación sentimental? ¿Qué tipo de proyecto os gustaría verlos protagonizar? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero conocer vuestras teorías y vuestras predicciones. Y ahora sí, para despedirme os pido un último favor: si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros y para que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores. Y que la fuerza de Can y Demet os acompañe.